Muy buenas tardes a todos. Eh, Gracias por la invitación. Esta es una oportunidad que pues, es rara por circunstancias que son muy difíciles, muy singulares para todos, pero qué bueno que nos podemos seguir reuniendo de esta manera. Yo quiero hablarles de un tema, quizás suene un poco banal hablar sobre libros con tantas cosas que hay ahorita, pero en realidad creo que vale la pena porque los libros son los que guardan nuestra memoria, los que guardan nuestro conocimiento, los que guardan nuestros anhelos, nuestras fantasías, y así siempre se ha entendido, ¿no? Eh, Uno de esos instrumentos, unas herramientas que a últimas fechas se ha hecho en México es el catálogo colectivo de marcas de fuego. Sí ven las imágenes, ¿verdad? Perfecto, perfecto, muy bonito. Ok, es una herramienta bibliotecológica que se ha desarrollado por dos universidades, la UAP y la UDLA, en la ciudad de Puebla. Les quiero platicar un poco de ellas, pero primero quiero ponerlos en contexto. Los libros siempre han sido objetos útiles, pero muy caros. El problema de los libros es que comenzaron siendo obras de arte y eso se reflejaba en el precio. Y como caros, como objetos que son obras de arte, siempre estuvieron sujetos al robo. Para evitar su robo, se han instrumentado diversas acciones. Una de las primeras que se hizo, sobre todo en las bibliotecas medievales, fue encadenar los libros. Aquí vemos una imagen de una biblioteca en Inglaterra. Se encadenaban los libros, la gente iba a consultarlos. Cada libro implicaba horas o años de trabajo. El copista se dedicaba a hacerlo, el que hacía la encuadernación, el que hacía los dorados, el que hacía las miniaturas. Es decir, era un valor tan grande, incluso para en los informes de los señores feudales podemos ver que antes que los caballos o el número de ovejas declaraban, tengo 3 libros, ¿no? Como para presumir de su riqueza. Desafortunadamente, pues lo de las cadenas no siempre fue no siempre sirvió, pues era muy fácil romper las cadenas y pues muchos libros se robaron. Después intentaron algunas otras cosas, por ejemplo, las maldiciones. Las maldiciones medievales son fabulosas. Además, estaban en latín, estas son algunas traducciones que hemos encontrado. Dice, quien quiera que se lleve este libro no volverá a ser visto por Cristo. Quien quiera que robe este volumen, que lo maten como un maldito. Quien quiera que intente robar este volumen, que le quiten sus ojos, que le quiten sus ojos. Hay algunas otras. Si alguien roba este libro, haz que muera, haz que sea frito en un sartén, haz que caiga sobre él la enfermedad y la fiebre lo persiga, haz que sea roto en el potro y ahorcado por siempre. Alguna otra que se encontró en una Biblia del siglo XII. Para aquel que se robe este libro, que se le transforme en una serpiente y que la muerta, que quede paralizado y todos sus miembros rotos, que agonice con dolor rogando por clemencia, que su agonía no cese hasta que muera, que los gusanos de los libros devoren sus entrañas como símbolo del gran gusano que nunca muere, y que cuando haya llegado la hora de su castigo final, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. Aquí tenemos algún otro, quizás no es tan drástico, pero dice así, roba este libro y serás atravesado por una espada demoníaca, forzado a sacrificar tus manos, arrancar tus ojos y acabar en el fondo del infierno. Pues estas maldiciones, pues algunas personas les hacían efecto, sobre todo que eran tremendas, pero algunos más no. También hubo bulas, no solamente las maldiciones, que eran las bulas. Esta es una de las bulas que tenemos. Y es muy famosa existe principalmente en las bibliotecas del mundo hispánico. Esta viene de la Universidad de Salamanca y dice, hay excomunión reservada a su santidad contra cualesquiera personas que quitaren, distrajeren, o de otro cualquier modo enajenar en algún libro, pergamino o papel de esta biblioteca sin que puedan ser absueltas hasta que esté perfectamente reintegrada. Cambió el tiempo y después se utilizó un modo de identificar a los libros que quizás no era o no tenía maldiciones ni tenía alguna castigo de la iglesia y fueron los exlibris. Aquí estamos viendo el exlibris de Luis González de Obregón. Los exlibris normalmente se ponen en la anteportada de los libros, son pequeños. Cada persona que tiene sus libros diseña un exlibris. Curiosamente, se organizó un concurso de exlibris y entonces Luis González Obregón hizo el dibujo,
lo mandó al concurso y sin saber que él había ganado, otra forma de proteger a los libros, además de las ya mencionadas. En este caso vamos a hablar de don Artemio de Valle Arizpe. Él tenía una biblioteca hermosa, de las bibliotecas en las que se invirtieron más en la segunda mitad del siglo XX, y entonces en su biblioteca colgó: no se prestan libros, porque esta biblioteca se hizo con libros prestados. Bueno, parece que no le sirvió mucho ese mensaje, porque cuando él murió, él le cedió la biblioteca a alguno de sus amigos, y su hermano, que era un generalote del norte del país, pues se la llevó a Saltillo. Allí esta biblioteca quedó abandonada, la fueron robando poco a poco con robo hormiga, y finalmente fue incendiada, ¿no? Esa es una cuestión trágica para la cultura mexicana, una de las muchas bibliotecas que hemos perdido con el paso del tiempo. Finalmente, aquí en México, en la Nueva España, se nos ocurrió otra manera de dar los libros, y esta fue por medio de las marcas de fuego. Hacían marcas de fuego en alguno de los cantos del papel, asignados al propietario. Había diferentes marcas que ahorita los vamos a tratar. Un problema que tiene las marcas de fuego es que para robarse el libro había que guillotinarlo, es decir, cortar la parte que tenía la marca del fuego, que a veces podía ser milímetros o a veces centímetros que había caído en la profundidad del libro. Una de las cosas por las que los libros son muy caros tiene que ver con el papel. El papel que se utiliza en los libros antiguos se hacía principalmente de ropa y de banderas, un papel hecho de lino y de algodón. Entonces, el papel era un subproducto. Había gente en las grandes ciudades que se dedicaban a comprar ropa vieja, la llevaban al pulpero, entraban en un molino, y en ese molino se molía y se producía una pulpa, se dejaba fermentar, y después en una tina había una caja que era el formato, y en esa caja salía una hojita hecha de algodón, del algodón ya una vez formado, y ahí salía una hoja, digamos, como esta. Es curioso porque los formatos de los libros se los debemos a esa hoja. Este es un folio. Al doblarlo se llama folio. Los libros que llamamos folio es el primer doblaje. Si lo doblamos otra vez, son los libros en cuarto. Se vuelve a doblar, son los libros en octavo. Y al doblarlo nuevamente son los libros de endoceavo. Así sucesivamente, ¿no? Esos formatos de libro los seguimos utilizando como un recuerdo de la manera de producir el papel. El problema que tenía los cortes de libros por parte de los encuadernadores es que el libro perdía su valor. Los libros se diseñaban para tener unos márgenes. Hay pocos libros antiguos que se conservan, y de esos pocos libros que se conservan, hay muy pocos que están en buen estado. Y de los pocos que quedan en buen estado, hay pocos que tienen los márgenes originales. Una de las características más deseables de un libro es que sea marginoso. Hay un cuento que escribió Charles Nodier, que se llama El Bibliómano. Esta persona, y se lo recomiendo, está disponible en internet, lo podemos consultar a la hora que queramos, nos platica la historia de Teodoro. Teodoro era un bibliómano que le pasaba todos los acontecimientos sociopolíticos, que tenía la edición con los márgenes más grandes, y se dio cuenta que estaba un tercio de renglón más grande en la edición que había perdido en una subasta. Y en el cuento nos platican los delirios que sufre, ¿no? Yo se los recomiendo mucho. Pero lo que es cierto que para los coleccionistas de los siglos XVII, XVIII, XIX y hasta principios del XX, cada milímetro que existía de margen en los libros era como un quilate en una joya preciosa. Esto tiene una razón, no es algo arbitrario. Desde los primeros impresores, antes los japoneses del Renacimiento, y entonces aplicaban la sección áurea al diseño de la caja del libro. Es decir, no sé si pueden ver la imagen. La caja tipográfica que vemos aquí, la caja tipográfica es este rectángulo que se ve aquí. Eso es lo que, para mantener la sección áurea del libro, es la única parte que debería de ser impresa. Digamos que la fórmula mágica es un tanto de margen en esta parte, que es la pegada a la parte interior. Esa parte se duplica en la parte superior, que es la que estamos viendo aquí.
En la parte que da al extremo debe de ser 3 veces más que el interior, y en la parte inferior es 4 veces. Ese es como se determina la sección áurea en un libro. El problema de imprimir en ese momento así es que el 50% del papel queda sin letras. Entonces, es muy caro, es un lujo verdadero tener esta clase de libros, pero para el coleccionista, para el impresor, los grandes impresores, Manuncio, Elsevier, era un lujo y era pagado, ¿no? Cada vez que se le cortaba la guillotina y esas proporciones, y el libro perdía muchísimo valor. Entonces, pues fue algo que sucedió con los libros, sobre todo cuando se robaban un libro y le cortaban la marca de fuego, pues pasaba esto. Ahora bien, ¿de dónde viene lo de la marca de fuego? Para empezar hay que comentar que es algo como que singularmente novohispano. Se han encontrado 4 o 5 libros a lo largo del mundo que también tienen marcas de fuego, uno en Barcelona y los otros tres en Italia y uno en Centro Europa. Pero fuera de ahí, todos los libros que tienen marcas de fuego vienen de bibliotecas novohispanas. Entonces, yo creo que se debe un poco a la cuestión de la actividad ganadera. Estamos viendo ahí una marca de un animal ahí. El marcar a los animales, y desgraciadamente también hubo marca de fuego en humanos, en esclavos. Entonces, de ahí quizás pudo venir la idea, ¿no? Marcar las cosas preciosas que tenemos, aunque provoquen mucho dolor. ¿Qué es una marca de fuego? Bueno, la definición de la marca de fuego es: la marca de fuego se define como una señal carbonizada colocada principalmente en los cantos de los libros de un instrumento metálico candente. Se valora como un testimonio histórico distintivo que permite identificar a las instituciones y particulares que se valieron de ellas, como evidencia de haber sido los poseedores de ciertas colecciones bibliográficas. Tampoco se descartan que las marcas se aplicaran como una forma de selección. Esto también vale la pena remarcar, porque no necesariamente implicaban o se hacían pensando en la posesión, también se podían hacer como parte de un conjunto que todavía se está discutiendo sobre esto y los estudios van en ese orden. Aquí está la fuente de la nota que estamos poniendo, todas las fuentes de las notas que están saliendo. Entonces, al haber esa cantidad de marcas de fuego, estamos hablando que durante 300 años se marcaron libros en la Nueva España, en lo que es México, con diferentes marcas de fuego. Cada convento de cada orden, es decir, hay que pensar primero todas las órdenes, y cada orden, cada convento de cada orden tenía una marca de fuego distintiva. Y esa marca a lo largo de los 300 años también pudo haber variado. Entonces, hay una diversidad increíble de marcas. Esto hay que añadir, además de las conventuales, hay marcas de fuego de particulares, hay marcas de fuego de colegios, hay marcas de fuego de instituciones. Entonces, había una cantidad, o hay una cantidad de marcas de fuego que se habían hecho algunos intentos de hacer un catálogo, algunas se atribuían falsamente, algunas no se sabía de dónde eran. Entonces vino la idea de crear un catálogo a registrar cada una de las marcas de fuego, y no solamente la marca de fuego, sino el libro que la tenía, y de ser posible la historia del libro, la procedencia de quién era, a quién había pertenecido, cómo había llegado a esa biblioteca, quién era el dueño actual. Entonces, fue un trabajo monumental, sigue siendo un trabajo monumental, y esto dio como resultado el catálogo colectivo de marcas de fuego. Es un catálogo que permanece actualmente en construcción. Esta es, digamos, la vista que vemos cuando uno ingresa a la página. Es una página que uno ingresa por vía remota, por internet. Y hay algunas marcas que pues son muy fáciles, ¿no? Dentro de las colecciones que tiene el catálogo, vienen, por ejemplo, lo primero, la famosísima monarquía criolla, o sea, los agustinos, vienen los betlemitas, vienen los carmelitas, y así cada una de las órdenes que tienen. Hay una muy importante en estas paréntesis o en estos apartados. Una es las marcas no identificadas. El catálogo tiene un apartado donde las marcas que no sabemos de dónde procede están ahí esperando que llegue alguna luz, que alguien dé noticia. Afortunadamente, no solamente instituciones mexicanas se han unido a este esfuerzo, sino también instituciones en el extranjero, sobre todo
últimamente se han recibido muchísima información de la John Carter Library, que tiene muchos libros novohispanos. Entonces, este catálogo va creciendo todos los días, o no todos los días, ojalá fueran todos los días, pero constantemente va creciendo. Y en la parte inferior de la página vemos la última marca de juego que se ha integrado al catálogo. Hay algunas marcas que, como ¿qué marca les parece? ¿Qué convento podría ser esta? Bueno, este es el convento de San Cosme, que más o menos es relativamente no muy difícil dar con ella, ¿no? Sobre todo si tenemos 2 o 3 ejemplares, pero la mayoría de las marcas a veces eran nada más figuras geométricas, era muy difícil conseguirlas. El catálogo colectivo de marcas de juego es un esfuerzo de colaboración interinstitucional. Los bibliotecarios y tecnólogos de las universidades involucradas somos responsables de los contenidos y soporte técnico del sitio internet. Muchas universidades se han unido a este catálogo, algunas de las mayores de México, desafortunadamente, ¿no? Hay algunas que están en proceso, como el INAH, que también esperemos muy pronto sea una. Y también existe la posibilidad de unirse, si uno es particular, uno se puede convertir en colaborador, o si uno conoce de alguna marca de fuego en el lugar que trabajemos, pues es muy fácil, ¿no? Nada más nos hacemos contacto con la página, con el encargado, que ahorita vamos a dar los datos, para saber para podernos, por ser parte de los colaboradores. De verdad es algo que se hace pues con mucho orgullo, no es algo que tenga ninguna remuneración, pero pues es una manera de enriquecer todo lo que tiene que ver con los libros antiguos. El desarrollo progresivo de este instrumento radica en la participación de quienes trabajen y estén relacionados con fondos antiguos y que tengan interés en mencionar la presencia de las marcas de juego de los libros, como un elemento histórico presente que ayuda a construir la representación, el valor patrimonial que reside en estos bienes culturales. Es decir, hay otro problema que sucedió con nuestras bibliotecas, la famosa ley de manos muertas, que se convirtió en la ley de manos vivas. Las bibliotecas conventuales debieron de haber pasado, se habían de haber convertido en bibliotecas institucionales, pero desafortunadamente se dispersaron. Los mejores libros nunca llegaron a las bibliotecas que debían de haber llegado, y entonces esa dispersión de libros provocó un desorden porque no sabemos bien a bien cómo está formada o cómo estaban formadas, qué era lo que se leyó en nuestro país durante los últimos 300 años. Muchos de esos libros acabaron en Europa. Hay un caso muy curioso, un amigo bibliófilo encontró un libro con marca de fuego, lo compró en España hace poco, y entonces mandó su marca de fuego y se dieron cuenta que era un libro que había pertenecido al convento de Zacatecas. Pero lo curioso de esto es que había sido impreso en la ciudad de la persona que lo compró. Entonces es un libro que salió de España, pasó meses en el mar para llegar a la Ciudad de México, llegó a Veracruz, al lomo de mula llegó a la Ciudad de México, después lo trasladaron a Zacatecas y regresó nuevamente a España, ¿no? Pues, nos platica mucho de la historia de esos libros, todo lo que trae, ¿no? Aquí hay otro caso también muy curioso, les quiero hablar, alguien quizá lo conozca, es el Santo Desierto de los Carmelitas Descalzos en Tenancingo. Nuria ya nos dice que lo conoce. Bueno, este convento se inauguró cuando los carmelitas descalzos, que originalmente estaban en el desierto de los Leones, se dieron cuenta que ya había mucha gente y estaba muy cerca de la ciudad. Entonces buscaron un lugar más apartado y crearon este convento en el municipio de Tenancingo, en el Estado de México. Y actualmente, a pesar de que es parque nacional todos los alrededores, funciona como convento. Ellos tienen una tienda donde venden pues, el rompope, dulces y demás. Y curiosamente la marca que usan para sus productos es la marca de fuego que tenían en la biblioteca. Y entonces yo les preguntaba que si no se nos ocurrió, pues ahí andaba la marca. Pues, finalmente, pues es algo muy bonito, ¿no? Que regresó. También se encontró un instrumento con el que un hierro de marcar,
y entonces se le han hecho todos los análisis. Este hierro se encontró, si no mal no recuerdo, en Michoacán. Entonces, es igual que se usa para el ganado, nada más que en dimensiones menores. Entonces, también se ha hecho todo pues un estudio, ¿no? Muy importante para para este instrumento. Aquí vemos algunas marcas más de libros. Estos son agustinos. Cada año se hace una exposición de los libros que están, sobre todo en la biblioteca de la Fragua, en la biblioteca de la UBLA y en la Compañía Franciscana. Este es el contacto. La página podemos acceder al http://www.marcasdefuego.mx8180. Esta es la página que nos lleva a la página principal. Para cualquier duda, ahí viene historia de todo, viene historia de los acervos. Y la encargada de todo este proyecto y a la persona que le debemos esta magnífica herramienta es la doctora Mercedes Salmón. También aquí está su número de contacto, por si alguno de ustedes alguna vez, no solamente para aportar alguna marca, sino por cualquier información, ¿no? Es importante, yo creo que los libros siempre, ya lo platicaba al principio, son digamos que nuestra memoria, son lo que pues, guarda el conocimiento, siempre son muy importantes. Y en estos momentos también son importantes porque la primera vez que un libro recogió una epidemia, o que un escrito recogió una epidemia, fue hace 3.500 años. Los acadios recogieron esa epidemia. Y después, con el tiempo, se volvió a tomar. Los griegos, Sófocles, finalmente Boccaccio, aquí el famoso Daniel Defoe, el que escribió Robinson Crusoe, hizo el diario de la plaga. Y lo que podemos ver en esos libros es que no importa cuánto tiempo haya pasado, nosotros como seres humanos seguimos teniendo los mismos miedos, seguimos teniendo las mismas envidias, sale lo malo de nosotros, pero también sale lo bueno. Entonces, es un recordatorio de que los libros nos dicen quiénes somos, y sobre todo los libros antiguos, pues siempre están ahí para recordarnos. Pues sería todo, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, estoy a sus órdenes. Sí, es bien curioso porque ya varían un poquito las dimensiones, pero originalmente como las tinas o las cajas donde salía el folio eran las mismas para todo el reino, entonces el tamaño del papel era el mismo. Sí, ese sería un octavo. Es decir, la hoja la doblaron 4 veces y luego la desdoblaban e imprimían, exacto. Se imprimía sobre la hoja extendida. El papel de algodón se dejó de usar en 1830, o sea que ya no nos tocó a ninguno de nosotros. Pero lo que platicas de los libros de Porrúa en realidad tiene que ver con lo mismo, porque se imprimía la hoja completa y se dobla, o sea, actualmente se sigue haciendo lo mismo. Y esos libros, es bien curioso, para los coleccionistas, los libros que no se han roto se llaman intonsos y tienen un valor adicional. Entonces, si un libro tiene cierto valor al estar intonso, ese valor se duplica. Y hay gente que compra esos libros y los mantiene así, quedan durante muchos años, ¿no? Entonces, digamos, ya el paroxismo es tener una primera edición de un libro famoso y que esté intonso. Pero no lo mencioné y qué bueno que lo preguntas, Maru. El catálogo lo inició la doctora Salomón. Ella es la directora de la biblioteca La Fragua, de la BUAP. Después se sumaron la UTLA, y entonces son las dos organizaciones que lo llevan, pero en realidad la que lo lleva, digamos, es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ellos son los que lo inician. Inició hace 10 años más o menos, y sigue, es un catálogo en construcción.
la gente sigue aportando. Yo conocí este catálogo porque tuve la suerte y me convertí en colaborador porque les doné una marca o contribuí con una marca de fuego, y entonces a partir de ahí pude contactar a muchos coleccionistas fuera del país que han ayudado en este catálogo. Bueno, esa es muy buena pregunta. Las marcas de fuego en la Nueva España se hicieron desde mediados del siglo XV hasta entrado el siglo XIX, es decir, de 1550 a 1830 más o menos, son las que es el margen. Pero sabes que las marcas de fuego utilizadas antes o utilizadas en Europa son posteriores en libros son posteriores a la de España. O sea, las marcas de fuego en Europa se utilizaban principalmente para ganado. Es una cosa tan única de nuestro país, ¿no? Y que eso es lo bueno que fuera nuestro país el que esta herramienta, porque normalmente los europeos o los estadounidenses son los que comienzan con este tipo de instrumentos. A todos por estar aquí, gracias a los que organizaron esto, a Nuria, a Yavin. Un abrazo muy fuerte a Amanda. Y igual a todos, sí. Este es un nuevo formato para mí por lo menos, pero gracias por su